y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio para leer, estudiar, interpretar, aplicar y enseñar la palabra de Dios, con el propósito de edificar nuestra fe y de que seamos guiados al conocimiento de nuestro Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Queremos darle gracias al Señor por este espacio, por este tiempo, y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo con la palabra de Dios por su canal de YouTube, La Luz Radio. Con la ayuda de Dios, hoy domingo 5 de septiembre de 2021, continuaremos con la serie Nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Es una serie de 16 estudios bíblicos que están basados en Romanos capítulos 5 al 8. Pero antes de desarrollar el tema de hoy, vamos a poner el estudio en contexto. Venimos de estudiar 3 temas. El primero estuvo basado en Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. El Evangelio de la justificación por la fe en Cristo. La enseñanza: el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. En segundo lugar, trabajamos luego en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. La justificación del ser humano delante de Dios. La enseñanza: por la fe en el sacrificio de Jesucristo, tenemos una nueva relación con Dios. Y en nuestro último encuentro desarrollamos el tema número 3. Romanos 5, versículos 12 al 14. La consecuencia del pecado de Adán. La enseñanza: el pecado de Adán introdujo la muerte a todos los seres humanos. Hoy continuaremos con el tema número 4, basándonos en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. El tema: el don de la vida a través de Jesucristo. El don de la vida a través de Jesucristo. La enseñanza: el sacrificio de Jesucristo trajo la vida para todos los que creen. Veamos pues qué nos enseña Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. En este texto vamos a estar desarrollando un argumento que inicia en el versículo 12 y culmina en el versículo 21 del capítulo 5 de Romanos. El argumento se desarrolla mediante una comparación entre Adán y Cristo. En los versículos 12 al 14 se hace hincapié en Adán y las consecuencias de su pecado, lo cual se resume en muerte. En los versículos 15 al 21, el hincapié ahora se hace en Jesucristo y su obra, que trajo el don de la vida para todos los que creen. Hay entonces, en este sentido, 2 asuntos trascendentales introducidos en la historia humana. La muerte, que entró por el pecado de Adán, y la vida, que entró por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Así tenemos en el texto bajo estudio la siguiente enseñanza. Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia de Dios, traída en Jesucristo,
no es comparable con el pecado de Adán. Por la transgresión de Adán murieron todos. El don de la vida que vino por la gracia de Dios en Jesucristo sobreabundó para todos. Romanos 5:16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Significa que el regalo de Dios no es comparable tampoco con la consecuencia del pecado. El juicio para condenación surgió de un solo pecado. La justificación por la gracia surgió de muchos pecados. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la desobediencia de uno solo reinó la muerte. Los que reciban la salvación por medio de Jesucristo entran ahora en el reino de la vida. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un solo acto de pecado trajo la condenación a todos, pero un solo sacrificio trajo la vida a todos los que creen. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Versículo 20 del capítulo 5 de Romanos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley vino para que aumentara la conciencia de pecado, pero la gracia dada en Jesucristo fue más abundante y trajo la vida. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia dada en Jesucristo sobreabundó entonces para librarnos de la condenación. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto que dice este texto? Primero, aprendemos que el sacrificio de Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado de Adán y su consecuencia de muerte. El pecado es no solo un acto de desobediencia, sino que el pecado es de naturaleza corrompida por la descendencia de Adán. El pecado sigue manifestándose en la desobediencia del ser humano a la palabra de Dios, lo que es igual decir a la voluntad de Dios, lo que es igual decir a la persona de Dios. El pecado mata todas las esperanzas del ser humano y lo deja sin rumbo en este mundo. Pero la respuesta de Dios a través de Jesucristo ha superado todas las barreras del pecado y traído la vida para todos los que depositen su confianza para salvación en Jesucristo, los que crean en Él. En segundo lugar, el sacrificio de Jesucristo ha abierto la puerta para que todos los seres humanos alcancen la vida eterna ahora y en la eternidad. En Jesucristo nace la era de la vida. Fue por la obediencia de Jesucristo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo establecido por Dios, que nos vino la vida. A través de Jesucristo, Dios ha manifestado su gracia infinita, mediante la cual saca al ser humano de la muerte y lo transfiere al reino de la vida eterna. La vida eterna, entonces, está al alcance de todos los seres humanos.
que estén dispuestos a seguir y a creer en Jesucristo. Hoy como ayer, es la fe y el seguimiento a Jesús mediante la obediencia a la palabra de Dios, mediante a la voluntad de Dios, a la obediencia a esa voluntad y a la obediencia a la persona de Dios, lo que va a darle significado a la vida humana. Ahora la vida está a nuestro alcance. Hasta aquí es la enseñanza del texto que hoy hemos trabajado. Ahora, antes de invitar a los amigos que de pronto aún no conocen al Señor como el Salvador y el Señor de sus vidas, me dirijo a ti, amado hermano, que sigues estas enseñanzas cada domingo. A nuestro alrededor hay muchas personas que no conocen ni siguen a Jesucristo. Podemos ayudarlos para que tomen también esta decisión. Tanto nuestras palabras como nuestro ejemplo, nuestro estilo de vida, son una gran contribución para lograr este propósito. En este sentido, es oportuno que reflexionemos en cuanto a nuestro lenguaje evangelizador. Por un lado, la verbalización del Evangelio que estamos usando con nuestros vecinos, con nuestros amigos no creyentes, familiares no creyentes, tanto como nuestro estilo de vida que mostramos a ellos, es decir, la ejemplificación de ese Evangelio vivo que vive a través de nuestra conducta, de nuestra manera de pensar, de nuestros criterios. Quiero dejar en este sentido una pregunta para la reflexión, dado el tema que estamos trabajando. ¿Qué impacto estamos haciendo con nuestro lenguaje verbal y no verbal en las personas que nos rodean? También, amigo, que por alguna razón, por alguna causa te encuentras con estas enseñanzas, pero que aún no conoces al Señor Jesucristo, queremos invitarte a que abras tu corazón hoy y recibas por fe a Jesucristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida, para que seas librado por Dios de la condenación. Ahora la vida está a tu alcance. La Biblia dice en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos y estaremos orando para que Dios te dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. Así que la reflexión de hoy, la enseñanza de hoy, nos llama tanto a creyentes como a no creyentes. Por un lado, si aún no has aceptado a Cristo como el Señor de tu vida, ahora mismo es el momento para hacerlo. Confiesa tus pecados a Dios y asume el compromiso de vivir para Él. Busca ayuda en otros creyentes y pídele a Dios que te dirija a una iglesia sana en la que puedas crecer en la fe. Y por otro lado, si ya estás seguro de tu salvación, te invitamos a que renueves tu compromiso de tener una vida sujeta a Jesucristo en obediencia a su palabra y comienza a proclamar el Evangelio a todos los que puedas y por los medios que Dios te lo permita, para que hagas la voluntad del Señor haciendo la obra del ministerio, que es hacer discípulos y evangelizar y hacer discípulos. Así que oramos para que Dios use su palabra para salvación y vida eterna en todos. Hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.